A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco. Así como me acaba de salir en el teléfono la notificación en nuestro canal de YouTube 106.9, así le debería de salir a usted. Así que sean bienvenidos a esta emisión que la tenemos del jueves 27 de junio. Qué bueno en esta mañana. Creo que amaneció bastante despejado, con calor, por lo tanto ya estamos entrando ya en confianza, porque cuando hay calor ya es El Salvador otra vez. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con ustedes en esta mañana de jueves. Estamos en nuestra streaming, o sea, para que ya todos los compatriotas que andan manejando puedan escucharnos solamente por la web, nuestra señal en línea 1069fmradio.net. También estamos en YouTube. Puede suscribirse, buscarnos en nuestro canal 106.9 FM, en nuestra fanpage en Facebook. Al igual nos puede buscar 106.9 FM Radio y como Francisco Gómez en TikTok. Bueno, hoy tengo el gusto que me acompañan dos licenciados en ciencias jurídicas, docentes, y que nos traen una buena noticia para todos los que aspiramos a seguir estudiando, a comenzar a estudiar o sacar otra carrera, ¿por qué no? Porque hoy se dan muchas facilidades también para que podamos tener una opción. Hoy vamos a hablar sobre la entrada de una nueva carrera en la Universidad de El Salvador, la licenciatura en Ciencias Política o Ciencia Política. Ciencias Políticas, como una nueva oferta de pregrado de la Universidad de El Salvador para el 2025. Por lo tanto, tengo el gusto que nos acompaña Joel Avilés Flores. Él es docente auxiliar, licenciado en Ciencias Jurídicas. Joel, qué gusto. ¿Cómo está? El gusto es mío de compartir aquí en cabina y con cada uno de los escuchas. Enorme gusto. Bueno, perfecto, Joel, bienvenido. Y también está el abogado y docente Emmanuel Román Funes. Bienvenido, ¿cómo está, Emmanuel? ¿Cómo le dicen? Román. Okay. Todo el mundo dice perfecto, Román. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Francisco, a todos los que nos escuchan. ¿Verdad? Un placer, un privilegio estar aquí en la cabina de la 106.9 y pues vamos a comentar esta buena noticia que tenemos para todos los que aspiran a seguir formándose, ¿verdad?, en la Universidad de El Salvador. Bueno, eso es importante. ¿Y qué significa una nueva oferta de pregrado? Quisiera entender eso primero. No estaba la carrera, ¿cómo es? No, si me permiten, fíjense que para que contextualizar un poco a la población, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador ha contado tradicionalmente con dos licenciaturas, con dos carreras de pregrado, ¿verdad? Es decir, aquellas en las cuales los estudiantes de bachillerato se suman para ya ser licenciados, ¿verdad? Tradicionalmente estaba la licenciatura en Ciencias Jurídicas, de las cuales pues Joel y yo somos ya hijos, ¿verdad?, de esta licenciatura. De ahí vienen. De ahí venimos. También está la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y ahora, ¿verdad?, para el ciclo 1 2025, por primera vez en la historia, ¿verdad?, luego de una larga labor de proyección y de formación, pues vamos a tener lo que es la licenciatura en Ciencia Política para el ciclo 1 25, teniendo 3 ofertas ahora académicas para la población. Bueno, eso significa que entraría en vigencia o me puedo matricular para el 2025. Sí. ¿Cómo es? 01. Sí, no es ciclo 1 2025. Ciclo 1 2025 es la nueva propuesta y algo que es interesante, ¿no? Semipresencial, pero ya vamos a entrar con esto. Bueno, ¿de qué se trata esta, Román, esta licenciatura, los objetivos, las generalidades, todos estos detalles para que entremos? No es para que yo sea político.
O sea, muchos dicen, bueno, tenés que estudiar eso y vas a ser político. No es necesariamente así. A ver, en cuanto a las generalidades de esta... si yo quisiera definir qué es esta licenciatura en ciencia política, es básicamente formar, ¿verdad?, a personas para que, teniendo las herramientas metodológicas, teóricas, ¿verdad?, sepan analizar lo que es el fenómeno político, poder sacar conclusiones de ella, identificar problemas de la realidad nacional y también, pues, a través de eso buscar posibles soluciones. Es decir, el politólogo, ¿verdad?, que será como el título, el licenciado en ciencias políticas, lo que busca es analizar, diagnosticar cuáles son los problemas en materia política, ¿verdad?, de un país, de una sociedad, y a través del estudio y la investigación, pues logra, como yo decía, pues encontrar posibles soluciones o predecir posibles comportamientos, ¿verdad? Y estas habilidades que va a adquirir el licenciado en ciencia política, pues le va a servir, pues, para poder insertarse en una variabilidad de ocupaciones diferentes, ¿verdad? Con esto, Román, ¿cómo le puede atraer esto a un joven de 17, 18 años cuando te mencionan política y dicen eso es malo? ¿Cómo atraer y explicar y que entiendan de que no se trata en sí de... Sí, a ver, quizás tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la política y la ciencia política. La política es la práctica, lo que nosotros vemos diariamente, no solo que hacen nuestras autoridades, porque solemos reconocer mucho el fenómeno político con temas de Estado, por ejemplo, y la política no se reduce únicamente a lo que es temas de Estado o de funcionarios, sino que pues también, por ejemplo, en las empresas, por ejemplo, las entidades privadas, hacen sus propias políticas, por ejemplo, políticas de atención al usuario. O sea, la política tiene que ver con cómo yo ejerzo poder, cómo yo organizo a un grupo de personas para llegar a un fin concreto. Eso es la política. Ahora, la ciencia política es analizar ese fenómeno científicamente. No es que sea político partidario. Correcto, no es político partidario. No es que estamos formando, por ejemplo, personas para que se vayan a meter a un partido político y que aspiren únicamente a ser diputado. No, es una... sí es una arista, puede hacerlo perfectamente, y de hecho la licenciatura le va a dar herramientas para hacerlo de mejor manera, porque uno del espíritu de esta licenciatura fue que precisamente vemos la forma de hacer política en nuestro país y nosotros decimos, bueno, ¿cómo también se puede cambiar esta forma, verdad? Que posiblemente a mucha gente no le gusta, y a través de la formación académica, formación en valores, estableciendo pensamiento crítico, verdad, y profesional, pues de esa manera se puede también mejorar la forma de hacer política, verdad. Esa es, digamos, lo atractivo que tiene esta licenciatura, que también busca, pues, analizar, verdad, encontrar espacios donde los jóvenes puedan influir en su comunidad, en áreas de trabajo diferentes, en gobiernos municipales, por ejemplo, en tanta variedad que hay para trabajar. Como usted mencionaba, o sea, nosotros hemos escuchado en algún problema o para aclaraciones, dicen la política de esta empresa es esta y esta. Según nuestra política, esto no es permitido o sí es permitido. Correcto. Esas cosas. Habrá alguien que formuló esa política. Y a lo mejor esta persona lo hace, no es por falta de respeto, pero lo hace empíricamente, ¿verdad? Como considera él. Con un sentido común. Con un sentido común, pero con esta licenciatura se puede ahora, a través técnicamente, ¿verdad? Tomando, investigando y analizando, tomando datos de base, crear mejores políticas, tanto para sector privado como para sector público. Bueno, la pregunta que voy a hacer ya la hicieron también en las redes sociales. Dice Yami, ¿puede preguntarle si esta carrera la tendrán en línea? Bueno, y aquí viene. ¿En qué consiste lo semipresencial? Sí, se está ofertando de manera semipresencial, lo cual de momento en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales no es nada nuevo. ¿Qué es lo semipresencial? Que algunas actividades se realizan de forma asincrónica, le decimos nosotros, es decir, a través de tecnologías de la información. Para que la población lo sepa, la Universidad de El Salvador cuenta con un campus virtual. En ese campus virtual nosotros como profesores alojamos, por ejemplo, materiales de lectura, videos, actividades, dejamos tareas, para, digamos, que eso ayuda al estudiante a autoformarse
en lo que está estudiando. Y de forma híbrida o al mismo tiempo, digamos, tenemos el acompañamiento presencial, por eso es semipresencial. En las clases, por lo general, la clase magistral, la resolución de casos, los debates, las discusiones se hacen de forma presencial. Ahora, la licenciatura en ciencia política tiene una modalidad semipresencial bien particular. ¿Por qué? Porque va a tener, de alguna manera, la mayoría de sus actividades van a ser virtuales. ¿Qué digo con esto? La mayoría. Por ejemplo, las tareas, las lecturas, las actividades, los videos y una que otra clase, por ejemplo, los días de semana, va a ser 100% virtual. Y se reduce, digamos, lo presencial a un día de la semana donde sí tendrán que llegar los estudiantes, pues, sobre todo a resolver problemas, a analizar lo que teóricamente se ha construido de forma virtual, por ejemplo. Vaya, déjeme entender. Entonces, ¿van a hacer clases en línea y una vez a la semana? ¿O cada cuánto sería presencial? Una vez a la semana sería presencial. Al menos, de momento, así lo tenemos presupuestado para el ciclo 90-25. Bueno, pero siempre, aunque sea en línea, siempre dicen, es que los horarios de la nacional no nos dan para, o sea, los que trabajan. No estoy todavía con los que van saliendo de bachillerato. ¿Cómo es este método? Sí, bueno, la modalidad virtual, las clases sincrónicas virtuales nos permiten de alguna manera generar una videoconferencia a través de cualquier plataforma que la universidad tenga a disposición y pues se realiza, ¿verdad?, la clase de forma virtual, el docente desde la universidad y los estudiantes desde sus casas, ¿verdad?, en los horarios que se establezcan, ¿verdad?, porque el horario sí lo establece, digamos, lo que es la universidad. Uh-huh. Pero se tratará de que pues existan horarios, ¿verdad?, flexibles para aquellas personas que posiblemente están trabajando o ya están licenciados, por ejemplo, en otra área de especialidad, pero la política siempre les ha llamado la atención y han querido también conocer un poco de eso. Entonces, pues creo que por lo general se tendrá un grupo por la mañana. Aquí Joel creo que también me puede ayudar con eso, un grupo por la mañana y otro grupo de clases por la tarde, digámoslo así. Joel, ¿nos complementa ahí? Claro, como ya lo decíamos, esto está presupuestado de manejarse con 2 grupos de manera flexible, uno en horario matutino y uno en horario vespertino, bajo una franja de horario que posibilite a la mayoría de personas que están laborando poder introducirse a las clases en un horario que no choque con sus actividades ordinarias. Bueno, quisiera entender algo. Aunque parezca repetitivo y medio lo hemos mencionado, no es una especialización. O sea, no necesito tener ya un título universitario para optar a esta carrera. No. De hecho, pues dentro de los prerequisitos que se piden para ingreso es básicamente ser bachiller, tener el título de bachiller nada más. No es una especialización, es lo que se conoce académicamente como el pregrado, es decir, por ejemplo, aquí el colega y yo somos licenciados en ciencias jurídicas. Sí. Y para estudiar licenciatura en ciencias jurídicas, pues yo no necesitaba ni ir a un bachillerato especial, ni pues tener alguna carrera previa, no. Simplemente es todo aquel joven que ahorita está terminando ya sus estudios de educación media y que deseen pensar, bueno, ¿qué quiero estudiar yo para formarme en educación superior, en la Universidad de El Salvador al menos? Pues tenemos esta nueva opción, licenciatura en ciencia política. Solo deben someterse a lo que es el proceso, si son de nuevo ingreso, ¿verdad?, al proceso de selección, ¿verdad?, al proceso de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador. Joel Avilés, ¿cómo surge la licenciatura en ciencias políticas? Cuenta. ¿De dónde viene esto? Esta es una muy buena pregunta y creo que debemos de abordar 2 contextos, un contexto regional y un contexto histórico particular. Cuando hablamos del contexto regional, resulta de que todas las universidades públicas a nivel centroamericano ofertan la licenciatura en ciencia política, a excepción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero ya está en el proceso de hacerlo y estábamos nosotros. Y justamente esta es primera vez que la Universidad de El Salvador lanza como tal la licenciatura en ciencia política. Y aquí hay un dato particular. Esto no quiere decir que el estudio de los fenómenos políticos, de la realidad política, ha estado ajena en las clases dentro de la universidad. Claro que no. Y para poner un ejemplo, ya en uno de los primeros planes de estudio que se implementaron en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
hace 2 siglos, precisamente, en 1854 se introdujeron las materias de ciencias morales y políticas y economía política. En la Universidad del Salvador, en la primera facultad, que era la Facultad de Jurisprudencia. Entonces, a mediados del siglo XIX ya se estaba impartiendo lo que modernamente conocemos como la ciencia política relacionada con el ejercicio del derecho. Y eso es una particularidad porque dentro de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales se cuenta con una larga trayectoria del estudio de los fenómenos políticos. De hecho, desde 1964 se crea un departamento especializado, es el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, e incluso nosotros tenemos en la Facultad de Jurisprudencia, eso sí, ya una especialización para quienes han salido de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, Relaciones Internacionales u otras, que es la maestría en Ciencia Política, que justamente ahorita está bajo la segunda cohorte. Además, han sobresalido diferentes diplomados, como el de liderazgo político, diplomados en filosofía política, e incluso el año pasado terminamos con el segundo diplomado de historia política de El Salvador. Entonces, todas estas áreas ya se han venido desarrollando y lo que venimos a ver ahora es el resultado, una secuencia de todos estos avances en el estudio de la política, y que justamente ahora lo tenemos a nivel de licenciatura, ahora con un plan de estudios, un programa ya fabricado para poder desarrollar el análisis político y también esas herramientas teórico-prácticos. Claro, esta es una licenciatura que viene con un esfuerzo de larga data y fue aprobada por el Consejo Superior Universitario este año, en el 2024, para poder proyectarlo y poder implementarlo ya en el año 2025, que esa es nuestra realidad, y de cara a eso es que nosotros compartimos con nuestra audiencia esta buena noticia. Bueno, Joel, insisto, a veces son preguntas que se quedan. Si yo ya tengo una profesión, una licenciatura, ingeniera, lo que sea, puedo optar y hay, ¿cómo es que le llaman? Equivalencias. Eso no sé si les compete a ustedes la respuesta. Sí, es una muy buena pregunta. Usted puede venir de cualquier área y usted dice, quiero estudiar la ciencia política, puede hacerlo, porque la ciencia política tiene una particularidad y es que es holística e interdisciplinaria. Entonces, una persona que estudia biología precisamente puede optar por la licenciatura en ciencia política, porque es complementario. Vemos, por ejemplo, las políticas ambientales. Entonces puede ser una persona, pero yo estoy estudiando, bueno, ya terminé de estudiar dentro del área de las matemáticas, pero quiero estudiar ciencia política. No sé si se puede. Claro que se puede, porque también tenemos los elementos de la matemática en la ciencia política, y un ejemplo de eso es la estadística. Entonces vemos que es muy ramificado el estudio de la ciencia política y está vinculado con cada uno de los saberes humanos. Ahora, la otra pregunta era... ¿Hay equivalencias? Las equivalencias. Sí, para eso existe un proceso reglamentado en la Universidad de El Salvador sobre las equivalencias. Para ello se realiza un examen del programa que ha cursado la persona y tiene que cumplir cierto porcentaje para ser equivalente. No recuerdo si es el 70 o el 75%. La persona encargada del curso se le encomienda que haga ese cotejo entre los programas de estudio y determina si existe la equivalencia o no. Y conforme a eso se le aprueba según los lineamientos de la universidad. Para un joven que está escuchando y va a salir de bachiller, aunque debe de estar en clases a esta hora, pero lo va a ver después probablemente en nuestras grabaciones que quedan en línea, ¿quiénes son, qué aptitudes deberían de tener para optar a esta carrera? ¿Qué le debería de gustar? Porque se acostumbra que este bueno es en bueno con los números, que estudie ingeniería, que estudie algo relacionado con números, o alega por todo, va a ser abogado. O sea, todos se tiende a decir cosas así. Pero para ciencias políticas, ¿cuál sería un perfil? Muy buena pregunta. Principalmente diría que el hábito de lectura, porque para la ciencia política se tiene que leer mucho, al igual que en las ciencias jurídicas. Pero no solamente eso, sino interés y curiosidad. Para mí ese es lo principal. ¿En qué? De observar los fenómenos políticos e interpretar la realidad social. Sé que hay muchos jóvenes que seguramente nos están escuchando, que tienen inquietudes sobre qué es lo que se hace en la política, cómo funciona el gobierno, cómo funciona el Estado,
cuáles son las funciones que tiene la ciudadanía, cuáles son sus derechos y cuáles son los principales problemas que aquejan en la realidad salvadoreña. Cuando tenemos esa curiosidad, cuando tenemos esa intriga, estamos cumpliendo con una de las aptitudes preferidas para poder optar a la licenciatura en ciencia política. Bueno, muy, muy interesante. Román, quisiera que profundizáramos más qué hace un profesional en la ciencia política. O sea, ya se graduó, ¿cuál es el mercado para él? Ok, el campo laboral en esta asignatura, en esta área de las ciencias políticas, pues es muy variado. Como el mismo compañero Joel nos lo ha dicho, pues es una carrera que se va a caracterizar por ser multidisciplinaria, ¿verdad? Y a partir de ello, pues nosotros hemos elaborado unas propuestas, ¿verdad?, de campo laboral. Por ejemplo, está la planificación de planes, programas y políticas públicas. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir, por ejemplo, yo les pongo, por ejemplo, el camino cuando veníamos acá, y creo que es un problema que los radioescuchas enfrentan todos los días, el tema del tráfico, por ejemplo. Sí. Que hay mucho tráfico en San Salvador, hay una sobrepoblación de vehículos, y a lo mejor hasta este momento pues no se ha formulado una política pública efectiva para resolver ese problema. Una política pública está destinada para resolver problemas de la población. Entonces, pues, esta licenciatura les va a dar las herramientas para planificar, ejecutar y evaluar lo que son las políticas públicas, ¿verdad? Habrá en la actualidad pues personas que lo hacen, pero como repito, ¿verdad? Se hacen pues quizás de forma un poquito improvisada o tratando de tantear ahí, bueno, qué es lo que sale, ¿verdad? Cómo podemos solucionar el problema, pero aquí ya de forma técnica, a través de formación, en investigación, porque ya vamos a hablar también de lo que es el pensum o los ejes de esta licenciatura, pues vemos que hay ámbitos de investigación, estadística, análisis de datos, o sea, para no tomar decisiones de forma alocada, sino pues debidamente justificadas científicamente. Otro, gestor de cooperación en sus diferentes modalidades, es decir, relaciones interinstitucionales, ¿verdad? Cómo se puede buscar, ¿verdad?, esa cooperación entre diferentes instituciones. Analista y lobista político, que este es bien particular. El lobista, el lobby, viene de una palabra en inglés que se llama lobby, que es aquella persona que, digamos, busca influenciar a personas que toman decisiones, pero no influenciarlos pues de forma equivocada, sino pues sabiendo, digamos, cómo proponer ideas para solventar algún problema. Por ejemplo, en algún espacio de toma de decisiones, pues la política también es un juego de intereses, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo necesito un representante que vele por mis intereses, ¿verdad? Entonces, el lobista sirve precisamente para eso, para representar... ¿Un intermediario? Como un intermediario, correcto. Un intermediario entre las personas que tienen el interés y las personas que toman las decisiones. Yo empresa o yo radio, necesito un financiamiento X. Busco a Román, que es licenciado en Ciencias Políticas, y le digo, necesito este proyecto, que un financista para este proyecto, digamos. Sí. Va Román y me dice, yo sé a dónde puedo ir. Sé cómo formular el proyecto. Lo voy a proponer. Y sé cómo hacerlo y proponerlo de forma atractiva para atraer la inversión. Porque, por ejemplo, uno de los análisis o una de las partes de formación es el tema de comunicación. O sea, el licenciado... Saber vender la idea. Saber vender la idea, saber persuadir y convencer de que mi propuesta es la que más le conviene a ambas partes, por ejemplo. Tanto el que aporta el dinero como el que va a echar a andar el proyecto. Por eso es que también pues, es un tema interdisciplinario y que aquí hay que tomar en cuenta capacidades como de argumentación, de debate, de conciliación sobre todo, porque esa es la idea de la política, ¿verdad? Que tradicionalmente la hemos visto como un conflicto, como un problema, pero en realidad la política busca llegar a consensos y soluciones. Otro, por ejemplo, es el tema de el investigador académico de la ciencia política. Es otro área de trabajo donde una persona se puede dedicar. Aquí, por ejemplo, siempre hemos visto que la política se hace, yo lo digo así, en una opinión muy personal, la política aquí a veces se hace a machete, digámoslo así, ¿verdad? Es como muy instintiva, muy así. Sí. Entonces, un investigador
académico en el área de las ciencias políticas puede dar explicaciones científicas sobre por qué suceden determinados fenómenos políticos. Por poner un ejemplo, ¿verdad? El tema de la actual presidencia, por ejemplo, no podemos negar que fue un parteaguas en la historia política de El Salvador, y mucha gente dice, pasó, ¿verdad? Pero no, en realidad es ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó ese fenómeno político? Hay que buscarle alguna explicación y algún tipo de respuesta a nivel científico. También, pues, consultor, asesor político, eso es muy importante, ¿verdad? Pueden estar, digamos, funcionando tanto como personas que se encargan de la toma de decisiones, pero también pueden asesorar a estas personas en su toma de decisiones, ¿verdad? Y diseñador de campañas y marketing político. Quizás es como la área más visible en la que puede estar un licenciado en ciencias políticas. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo pasa en Estados Unidos. Los famosos equipos de campaña, por ejemplo, cuando van para presidentes o cuando van para congresistas o senadores, vemos que ellos lo que hacen es contratar una empresa que se dedica al tema de la formulación de una campaña, identificación de personas a las cuales yo les voy a vender mi plataforma política porque sé que necesito convencer a estas personas para hacerlo. Y para eso funciona lo que es el diseño de campañas y marketing político. Es decir, para ganar, por ejemplo, una elección, una persona necesitará hacerse presente no solo en los medios de comunicación, sino que también en las comunidades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegar a las comunidades? ¿Qué estrategia voy a usar yo para incentivar el voto hacia determinada propuesta política? ¿O cómo hacer que los intereses de la población sean retomadas en una propuesta política de un diputado, de un presidente, de un alcalde, por ejemplo? Pues todo eso se va a encargar el diseñador, digamos, de esas propuestas, de esa estrategia de comunicación, va a ser el licenciado en ciencia política, educador de la cultura política y promotor de procesos de participación ciudadana. Esto me parece a mí muy importante porque nosotros tenemos una escasa educación política. Es decir, la educación política es enseñarle a las personas cómo se pueden organizar para resolver sus problemas, digamos, a nivel comunal, a nivel popular, digámoslo así, y cómo estas personas pueden también ir a las autoridades, a las instituciones pertinentes para de alguna manera pues ser escuchadas, ¿verdad? También lo que es cultura política es saber organizarnos, por ejemplo, capacitar a las comunidades, digamos, por ejemplo, las ADESCO, por ejemplo, estas comunidades hoy con el tema de las lluvias, que vimos que hay muchas comunidades que están en situaciones de riesgo, ¿verdad? Pues cada comunidad puede tener su propia política, su propio plan, hay que educarlos, ¿verdad? Para que tengan sus propias formas de organización entre ellos como vecinos o como colonia, ¿verdad? Para resolver ciertos problemas. Entonces, esa difusión de la cultura política, esa cultura de organización, esa cultura de representación, lo puede hacer efectivamente el licenciado en ciencia política. Y por último, pues el tema de la docencia superior en ciencia política, que bueno, eso en todas las áreas, siempre quien desee dedicarse a la noble arte, porque es un noble arte el tema de la docencia, puede perfectamente hacerlo. Bueno, para los que se están incorporando en la entrevista, estamos hablando sobre la nueva oferta de pregrado. Ahí aprendí, yo digo académico, de la Universidad de El Salvador. Estamos hablando de la Universidad de El Salvador, estamos hablando de la licenciatura en ciencia política. Otra vez, la diferencia entre política y ciencias políticas. Porque dice, es que vos todo lo haces político, y les digo, es que una cosa es político o política y la otra es político partidista también, sí, o partidario, ¿no? Sí. Pero acá entre política y ciencias políticas. Bueno, es bien sencillo. La diferencia entre política y ciencia política es que la política es, yo lo defino así, una definición muy propia, no obstante otros autores me respaldarán, es por ejemplo, la política es el ejercicio del poder. Ahora, el poder, el problema es que muchos lo vinculamos con el tema partidario, como usted dice,
con, por ejemplo, quiénes están en el poder ahorita, y como que solo ellos tuvieran poder. Pero no, el poder es un problema más complejo. No viene solo del Estado, de los funcionarios o empleados públicos hacia la población, sino que el poder se encuentra diseminado en toda la sociedad. Por ejemplo, ¿verdad? Pongamos un ejemplo sencillo. ¿Cuál es una forma de ejercer poder? Por ejemplo, en una empresa, el gerente, ¿verdad? O el representante patronal tiene poder sobre sobre los empleados de la empresa. Entonces, esa es la política, esa es forma de ejercer el poder y de alguna manera también de influenciar a las personas o a los que tienen el poder para llegar a determinados acuerdos. El propósito de la política como actividad humana no es pelearnos, ¿verdad? El conflicto humano es estable, ¿verdad? Nunca vamos a vivir sin un conflicto, ¿verdad? Siempre va a haber conflictos que hay que resolver. Y la política, que es el ejercicio de este poder, de esta forma de organizarnos para llegar a soluciones no violentas, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos como fenómeno político. Ahora, la ciencia política, en cambio, es el estudio científico de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, ¿por qué? Muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué esta persona ha acumulado este poder, por ejemplo? ¿Por qué esta persona tiene esta capacidad de influencia, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para cambiar la estructura o la organización para obtener resultados más efectivos? Por ejemplo, ¿qué tal si el problema político que tenemos en X o Y lugar es que se ha organizado incorrectamente o hay una organización deficiente, digámoslo así? Pues la ciencia política se encarga de diagnosticar. Ok, aquí está el problema de organización, esta es la solución que hay que, este es el ajuste que hay que hacer para que esto sea efectivo. Un ejemplo lo podemos ver en las políticas públicas. Las políticas públicas, como lo decía anteriormente, por ejemplo, el tema del tráfico que nos agobia a todos, es ver, bueno, veamos cómo se está organizando el Estado, cómo se está organizando la población civil para resolver este problema. Y ahí vemos que podemos encontrar miles de fallas, pero como que nadie encuentra, digamos, la solución a este problema. Entonces, la ciencia política sirve para diagnosticar, es decir, identificar estos problemas de organización social, de organización del poder, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones para solventar esos problemas y así pues llegar a una finalidad que es resolver el problema de la gente. Bueno, después de escuchar todo esto, hoy voy con lo académico en sí y cuál es la oferta. Joel, ¿cómo se está estructurando o se ha estructurado la licenciatura en ciencias políticas? Vamos a hablar del pensum, de la teoría, o sea, ¿a qué vamos? 5 años de carrera, todas esas cosas. Exactamente, son 5 años la licenciatura divididos en 10 ciclos académicos, son 10 materias por año, 5 por ciclo, y corresponden a 5 ejes temáticos. El primero es teoría política, el segundo jurídico institucional, el tercero histórico sociológico, el cuarto metodológico profesional y el último de relaciones internacionales. Ahora, ¿qué tienen cada uno de estos? ¿Eso significa un año cada uno o no? No. Fíjense que esta es una apuesta interesante de la licenciatura en ciencia política porque están distribuidos equitativamente a lo largo de la carrera. Le doy un ejemplo. En el primer año usted vería los fundamentos generales de la ciencia política dentro del eje de la teoría política y lo complementaría con la teoría general del derecho que está dentro del jurídico institucional. De ahí vemos historia política de El Salvador y Centroamérica que corresponde al eje histórico-sociológico. En relaciones internacionales vemos la geografía política y metodológico profesional, redacción y gestión de la información. Entonces vamos viendo una materia de cada eje por cada ciclo. Entonces vemos 2 al año y de forma sucesiva. Ahora, ¿cuáles son los componentes que va componiendo a cada una de estas áreas? El teórico político, como su nombre lo dice, incluye esa filosofía de poder conceptualizar el fenómeno político. Es la parte más teórica donde vemos los elementos abstractos que componen a la ciencia política y eso va desde los elementos
y un filosófico desde los elementos teóricos de las diferentes doctrinas políticas, la historia del pensamiento político, hasta poder ver ya planes de ejecución como son la formulación de políticas públicas, la implementación de evaluaciones y, claro, los fundamentos del análisis político. Por ejemplo, tenemos en el histórico sociológico, que es otra área, como su nombre lo indica, los diferentes componentes de la historia salvadoreña, historia regional centroamericana y, ¿por qué no?, ese elemento de la sociología política, la comunicación política, etcétera. Y también nuestro amigo Román nos va a complementar sobre el eje jurídico institucional y de relaciones internacionales. Sí, siguiendo con la línea del compañero, pues ¿qué sería, por ejemplo, un político si no supiera de nociones básicas de derecho, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Hay mucha gente trata de divorciar, digo yo, lo que es el derecho con la política, cuando son dos fenómenos que se encuentran íntimamente relacionados. La política es el ejercicio del poder y el derecho es cómo se manifiesta ese poder jurídicamente hablando, cómo se organiza. Van anclados. Entonces, por ejemplo, un licenciado en ciencia política debe tener nociones básicas, pero también muy especializadas en lo que es el ejercicio de las ciencias jurídicas, por ejemplo, ¿verdad? En el bloque jurídico institucional, por ejemplo, tenemos una materia que se llama bases constitucionales del sistema político, por ejemplo. ¿Qué es eso de bases constitucionales del sistema político? Pues usted, como futuro politólogo, como futuro licenciado en ciencias políticas, tendrá que tener noción de cómo se organiza el Estado, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que hay un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, un órgano judicial y otros órganos que también se encargan de determinadas funciones que les da la Constitución, que les da el sistema constitucional. Entonces, el politólogo, el licenciado en ciencias políticas, debe saber eso para cuando le toque trabajar, por ejemplo, con la administración pública, ¿verdad? Con los funcionarios o empleados públicos, él tiene que tener conciencia, por ejemplo, de que si va a echar a andar un programa o una política pública, debe tener un fundamento constitucional, por ejemplo, y debe ser viable jurídicamente. De igual manera, por ejemplo, administración y gestión pública. Yo debo saber, como politólogo, cómo funciona lo que es la administración pública, cuáles son los principios básicos de administración pública. Por ejemplo, cómo se debe atender, por ejemplo, si yo quiero formular, por ejemplo, una política pública de atención al usuario, por ejemplo, en una institución como, por decir un nombre, la Procuraduría General de la República. Cómo hacer que el usuario se sienta atendido, se sienta escuchado, por ejemplo. Pues bueno, yo tengo que tener noción de cómo funciona la Procuraduría General de la República, su normativa interna, cómo hacer de alguna manera esa vinculación con la población. De igual manera, otro campo de las ciencias jurídicas que impacta mucho en la ciencia política y que recientemente lo hemos visto en febrero y marzo de este año es el tema del derecho electoral, por ejemplo. El derecho electoral es una área que está íntimamente relacionada con la ciencia política porque es, digamos, una de las manifestaciones de poder del pueblo, que es ir a elegir a sus representantes. Pues ahí vemos, por ejemplo, que hay un Tribunal Supremo Electoral, que hay partidos políticos, que hay debidos procedimientos, por ejemplo, para escoger a estos funcionarios. Y hay también reglas muy especiales para contar votos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted, por ejemplo, va a trabajar en ciencia política en un tema de campañas electorales y que la campaña no solo termina hasta el día de elecciones, o sea, eso continúa, ¿verdad? Y llegando al, por ejemplo, conteos o ya dentro del Tribunal Supremo Electoral, pues habrá que hacer o tener algún tipo de conocimientos, ¿verdad? Jurídicos que me permitan, con base al derecho electoral, decir, bueno, esto que se está haciendo no se puede hacer, esto sí se hizo correctamente, etcétera, ¿verdad? Y pues tenemos también lo que son la tutela de los derechos humanos, que este es un apartado entre otros tantos que tenemos en el área jurídico institucional. Por ejemplo, el licenciado en ciencia política debe conocer cuáles son los derechos humanos que todos poseemos, porque precisamente en eso va a ir orientado lo que es su labor, resolver problemas de la población que tiene que ver con el goce y disfrute y la progresividad de los derechos humanos. Cómo
por ejemplo, no hacer una política pública que haga retroceder los derechos humanos que ya tenemos, que nos quite derechos, por ejemplo, y cómo sí potenciarlos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo, yo tengo que conocer qué implica el derecho a la salud, qué implica el derecho a la vida, para poder yo establecer planes estratégicos de que ese derecho se vea ampliado, que se llegue a mayor población, que tenga mejores manifestaciones, y no, por ejemplo, que me lo reduzcan de alguna manera, tratando de llegar a alguna otra finalidad. Pues esos son los ejes, ¿verdad? El compañero también habló del histórico sociológico, ¿verdad? Que también el propósito es contextualizar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evolución de la política históricamente? Yo me voy a fijar mucho en el metodológico profesional, porque el metodológico profesional tenemos algunas materias interesantes, como por ejemplo los métodos y técnicas de investigación, por ejemplo. Yo le decía anteriormente en esta entrevista, ¿cómo serán que nuestros gobernantes o quienes sean, incluso en el área privada, toman decisiones? Y yo les decía, políticamente posiblemente habrá alguna forma de hacerlo muy instintiva, ¿verdad? La forma de hacer política es muy instintiva, muy de percepciones, muy de que a mí me parece que esto es lo ideal, y a veces por ahí vienen los errores. Entonces, la formación en el campo metodológico de investigación nos permite tomar decisiones de forma técnica, es decir, con base a datos reales. Entonces, un politólogo, un licenciado en ciencias políticas debe saber investigar cuantitativamente, cualitativamente, y debe saber hacer hablar los datos, tiene que saber cómo explicar los resultados que ha obtenido y cómo a partir de esos resultados va a proponer soluciones. No es que, bueno, la solución, pues, con el problema del tráfico a mí se me ocurre que lo podemos resolver así. No, es que así no se deberían tomar las decisiones. Las decisiones se deben tomar con una base científica. Entonces, hicimos un estudio sobre el problema del tráfico, por ejemplo, ¿verdad? Y a partir de esta investigación que hemos realizado, nosotros podemos deducir que lo mejor o la política que debemos implementar es esta y esta. O sea, políticas públicas respaldadas científicamente, y por eso es que el pensum tiene estos 5 ejes, ¿verdad? El área propiamente política, el área jurídica institucional para saber los límites y alcances del poder, el historia sociológico para contextualizar, ¿verdad? Socialmente el ejercicio del poder, el metodológico profesional para, obviamente, tener un insumo de investigación científica, y el tema de relaciones internacionales, porque también la política no solo es una política interna, sino que la política también hay políticas internacionales, cómo nos relacionamos con otros países, por ejemplo, en el tema centroamericano, cómo nos relacionamos con otros gobiernos, qué política vamos a implementar en cierto problema. Entonces, todo eso lo debe conocer el licenciado en ciencia política, porque eso le va a permitir tener una amplitud de criterio para ya ejercer su profesión, ¿verdad? De una mejor manera. 50 materias. 50 materias. 10 ciclos, 5 años. No sé si les compete también eso a usted. ¿Y qué pasa si dejo una materia? ¿Tengo que esperar como un año más o cómo es? Ok. De acuerdo al reglamento de la gestión académico-administrativa de la Universidad de El Salvador, ahí digamos que sí, lastimosamente, como de todas estas materias, tienen una continuidad. Sí. Por ejemplo, si yo dejo, por ejemplo, Teoría General del Derecho, que es una de las primeras materias, pues yo no voy a tener los conocimientos bases para ver la siguiente materia, que es Teoría del Estado y Gobierno. La mayoría de nuestras materias están diseñadas como una continuación de la anterior. Habrán otras que no, por supuesto. Esto es muy particular del pensum, pero habrán otras materias que yo debo tener como un prerequisito para poder llegar a ella, porque la formación es secuencial, digámoslo así. Ahora, si por algún motivo alguna persona deja una materia, pues ahí sí lastimosamente tendrá que esperar el ciclo donde se vuelve a ofertar esa materia, pero eso dependerá también de esta licenciatura, porque de pronto habrá una materia que no, en buen salvadoreño, no me abre la siguiente materia, y yo puedo cursar la del otro Sí. ciclo sin ningún problema, sin atrasarme, por ejemplo.
Ese sería, digamos, básicamente uno de los temas con el tema de la reprobación de materias. Ahora bien, la reprobación de materias, tomemos en cuenta que también la Universidad de El Salvador da ciertos derechos a través de su reglamentación a la población estudiantil. ¿Cómo se puede dejar una materia? Pues en la Universidad de El Salvador, digamos de alguna manera, en la facultad, no vamos a dejarle la materia a un estudiante porque no pudo venir a hacer un examen presencial, porque digamos a él tuvo un problema de salud grave, por ejemplo. No, el reglamento establece, por ejemplo, las pruebas diferidas, cuando por una justa causa una persona no pudo presentarse a hacer un examen, pues una persona que puede tener un accidente o un quebranto de salud, pues puede precisamente presentar que fue a pasar consulta, y nosotros como administración estamos obligados a programarle en una fecha establecida ese examen diferido, ¿verdad? Además que también, y aquí va a aplicar también, llegados cierta parte del ciclo, si algún estudiante, creo que está en el grado de 5, ¿verdad? 5.5, creo que es el tema de la suficiencia, por ejemplo, tiene derecho a someterse a un examen de suficiencia. Es decir, ¿qué significa? El examen de suficiencia es básicamente un examen que le permite a él, digamos que tengo 5.4 al final de todo el curso, por ejemplo. Entonces me hace falta unas centésimas para pasarla con 6. Ok, entonces el examen de suficiencia es una prueba en la cual el estudiante se somete a los contenidos de todo el curso, ¿verdad? Y a partir de ahí se saca una nota que se promedia con lo que ya tuvo, y si de ese promedio él saca 6, pasa a la siguiente asignatura. Otro tema quizás que le puede interesar a la población es que la nota mínima de aprobación de cada asignatura es 6, por ejemplo. 6.0. Entonces, si yo llego a 6.0, pues yo paso a la siguiente asignatura sin ningún problema. ¿Hay tesis o trabajo de...? Sí, hay tesis. Y aquí quizás voy a hacer salirme un poquito de la licenciatura en Ciencia Política. Tenemos una ventaja también para las personas que se quieren graduar. A ver, la facultad y la Universidad de El Salvador, a partir del año 2019, si no me equivoco, hubo una reforma al reglamento de la gestión académico-administrativa de la Universidad de El Salvador. ¿En qué consistió esa reforma? En específico, lo que es el proceso de graduación. Así le llamamos nosotros a lo que se conoce como el seminario de graduación. Sí. Entonces, ¿en qué consistió esa reforma? Consistió en lo siguiente. Antes solo estaba reconocido lo que es el trabajo de investigación o la conocida tesis, ¿verdad? Pero ahora la facultad cuenta con al menos 4 ofertas diferentes para poder graduarnos. Está el trabajo de investigación, la tesis clásica, y ahora está también lo que se conoce como cursos de especialización. ¿Qué son los cursos de especialización? Bueno, los cursos de especialización son, como su mismo nombre lo indica, materias que vienen a complementar el pensum que tenemos en la licenciatura. Entonces, eventualmente, como esta licenciatura va empezando, ¿verdad? Cuando lleguemos a lo que es el proceso de graduación, cuando llegue esa generación, la primera generación al 5º año, se diseñarán los cursos de especialización que permitan complementar la formación que ya se tuvo con una formación un poco más especializada en un determinado campo, por ejemplo. Otra modalidad interesante es lo que es la pasantía de práctica profesional. ¿Qué es la pasantía de práctica profesional? Y que en esta licenciatura, pues, a lo mejor tendrá una muy buena recepción. ¿Qué consiste esta pasantía? Que la universidad, a través de un proceso de selección, ubica al estudiante, ¿verdad?, al pasante, digámoslo así, en una institución pública o privada donde él puede ejercer ya su profesión de forma ad honorem y con el debido acompañamiento de la institución. O sea, en pocas palabras, en buen salvadoreño es: usted se va a graduar aprendiendo en la práctica qué es lo que se tiene que hacer. Eso se evalúa, en el tema de la pasantía se evalúa de la siguiente manera: se nombra un docente, tutor en la facultad, que es el que le va a dar acompañamiento al estudiante, junto con el acompañamiento institucional que reciba en el lugar donde va a realizar su pasantía, y al final pues él debe de acreditar lo que es una memoria de labores, ¿verdad?,
decir qué fue lo que yo aprendí, qué son los problemas que yo identifiqué, qué problemas yo resolví en el lugar donde yo encontré, y eso se evalúa internamente dentro de la universidad. El aporte académico que él de la práctica ha ido a recoger y que puede pues perfectamente en la teoría complementar incluso pues digámoslo así, la formación de otros colegas. Y la cuarta modalidad, que es la de pasantía de investigación. Es otra forma de pasantía, pero que es en la cual el profesional se dedica, el futuro profesional se dedica a un proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, para contextualizarlo en la licenciatura, por ejemplo, a lo mejor habrán algunas instituciones que quieren hacer investigación sobre un determinado campo o sobre un determinado problema, ¿verdad? Por ejemplo, una ONG, por ejemplo, o una entidad pública quiere hacer una investigación de, por ejemplo, el tema de la paternidad irresponsable, por ejemplo, ¿por qué los padres abandonan a sus hijos, por ejemplo? Entonces, se designa un grupo de estudiantes para que, con el acompañamiento de la institución que quiere hacer la investigación, formulen lo que es una investigación y arrojen un resultado, que puede ser un libro, puede ser un artículo, un ensayo, donde ya se obtenga un resultado de una producción científica académica. Eso es, digamos, lo que tenemos como modalidades de trabajo de grado. Ahorita en la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales se está echando a andar estas primeras tres modalidades: el trabajo de investigación, el curso de especialización y lo que es la pasantía de práctica profesional. ¿Para qué sirven estas modalidades?, se preguntará la población. ¿Por qué tantas modalidades? ¿Por qué no solo la tesis? Porque digamos que un trabajo de investigación sí es muy importante, ¿verdad? No hay que perderlo de vista, pero los cursos de especialización permiten que yo me introduzca, digamos, a un área más específica de mi formación y me dote de conocimientos que puedo yo ir a implementar laboralmente en un campo profesional. Ya no digamos la pasantía de práctica profesional, que es prácticamente ir a trabajar de en lo que yo me formé, y la ganancia ahí para el estudiante es su formación práctica, y lo puede poner incluso en su currículum, ¿verdad? Cuando busque trabajo, mire, yo hice pasantía en tal institución, por ejemplo. O a lo mejor la institución queda tan encantada, porque ya nos ha pasado que se queda con eso. Que se quedan, y de hecho pues nosotros tenemos muy buenas referencias cada vez que llegamos a una institución. Dicen, a nosotros nos gusta que venga gente de la universidad, que venga gente de la facultad, porque saben que son estudiantes de calidad y que son profesionales que digámoslo, rinden lo que las instituciones necesitan. Bueno, genial. Joel, usted aquí tiene que ser el gancho principal. O sea, ¿cuál es el proceso para ingresar a la licenciatura? Claro, al igual que las diferentes formas de pregrado, se tiene que atener al proceso general de acceso de la Universidad de El Salvador. Ahora, existen 4 modalidades para este proceso de ingreso universitario. El número 1 es el general. Segundo, por calificación socioeconómica, que está regulado en el artículo 65 del Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa, por empleados o hijos de empleados, y el cuarto es el de excelencia académica. Ahora, en el proceso de ingreso universitario se tiene un periodo de llenado de datos que empezó el 2 de mayo y finaliza el 30 de septiembre, que son fechas que tenemos que tener muy a la mano. ¿Otra vez esa parte? El periodo de llenado de datos empezó el 2 de mayo y finaliza el 30 de septiembre. Digamos, si yo quiero optar para esta licenciatura, ya tengo que ir a buscar. Ya, sí. ¿Y a dónde lo busco? Muy buena pregunta. El proceso es en línea, se ingresa en una plataforma de la Universidad de El Salvador que se puede buscar en cualquier plataforma como EEL Ingreso UES. EEL Ingreso UES, y ahí la primera sugerencia de búsqueda entra y ahí se empieza con el llenado de datos. ¿Qué debe tener nuestra audiencia para poder aplicar? Tiene que irse a una pestaña donde dice aplicar ingreso y ahí introducir su documento único de identidad, y si no lo tiene, carnet de minoridad. Antes se pedía el NID, pero como ahora está homologado no será necesario. Sí hay que tener a mano el NIE, que es el número de identificación estudiantil. Si es extranjero, el pasaporte y una fotografía para ese registro. Además, se le va a generar un mandamiento de pago por un monto de $10, y a partir de eso ya empieza ese proceso de inscripción.
De ahí el aspirante a estudiante realiza la prueba de aptitudes, que es una sugerencia que se le hace de las áreas donde puede estudiar perfectamente, y luego la selección de la carrera. Ahí entonces nuestro público pondrá licenciatura en Ciencia Política, que es ofertada por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. También está la modalidad de un curso de refuerzo al que tiene el aspirante derecho a cursarlo, y esto con el fin de prepararse para la aplicación de la prueba de conocimientos generales, que suele programarse para inicios de octubre. Y si la persona no queda en esa evaluación, pues existe una segunda oportunidad, que es por conocimientos específicos. La facultad evalúa 2 materias, sociales y lenguaje y literatura. Son esas 2 materias que se evalúan en esta segunda oportunidad, e incluso existe una tercera modalidad si la persona no entra, pero siempre hay que tener un puntaje mayor a 30 para seguir en el proceso. Y esta última oportunidad es la reconsideración por cupos. Es decir, si la carrera tiene los suficientes cupos para cubrir, pues entonces se puede llevar ese proceso, siempre y cuando se cumplan con las exigencias antes mencionadas de tener más de 30 puntos. O sea, si quiero aplicar para ciencias políticas, tengo que hacer el famoso examen donde dicen que se quedan la gran mayoría. Ese examen como de admisión que le llaman. Sí, es la prueba de conocimientos generales, pero está también la otra oportunidad de continuar el proceso con conocimientos específicos, y a una última por reconsideración. Ahora, también es necesario que nuestra audiencia conozca el proceso por calificación socioeconómica, que lastimosamente no es tan conocido, y es que la universidad tiene un listado respaldado por la PNUD sobre los municipios con menor índice de desarrollo humano, que pueden acceder automáticamente a cualquiera de la oferta de las licenciaturas siguiendo los diferentes requisitos. Número 1, que la persona provenga de estos municipios calificados en extrema pobreza, que provenga de una institución pública, que tenga un rendimiento superior a 7 puntos en su grado anterior, es decir, en el bachillerato, y que sea de escasos recursos económicos. Entonces ahí hay un listado en la misma plataforma que les mencionamos, donde podrán ubicar esos municipios de procedencia que aplican para este tipo de ingreso. Tenemos el de empleados o hijos de empleados, que también pueden optar de esta manera, siempre con la misma plataforma, y el último es por la excelencia académica. Mediante esta modalidad de ingreso es necesario que sea hecha con resultados de excelencia académica de 2 años anteriores al ingreso. En este caso 2023. Es correcto. Para eso existe una tabla para aquellos que sus notas de excelencia académica están certificadas por medio de la PAES, y en adelante los que están por la prueba Avanzo. Por ejemplo, quienes tienen un rendimiento mayor a 9 puntos en cuanto a la PAES, y en cuanto a los que tienen la prueba Avanzo, se exigen resultado superior siempre y cuando haya obtenido de 1.5 o superior en cada asignatura en la Avanzo 2020. En la Avanzo 2021 con resultado superior de un rango de 72 a 80, en el Avanzo 2022 de 90 a 100 y 2023 de 108 a 120. Para complementar, todos estos datos los pueden encontrar no solo en la plataforma de ingresos, sino en el Facebook de nuevo Ingreso UES, y también escribiendo al correo ingreso.universitario@ues.edu.sb. Aquí viene otra parte. ¿Es gratis la universidad? Sí. Se ha aprobado por Consejo Superior Universitario gratuidad en todas las escalas. Anteriormente era gratuito únicamente para las personas que provenían de institutos públicos. Sin embargo, ahora también eso está extendido a quienes provienen de instituciones privadas. Prácticamente para todos. Sí. Es que esa es la parte que pocos entienden o no creen. Es gratis la universidad pública en El Salvador, a la que no le están dando, esto ya es comentario mío, ¿verdad?, a la que no le están dando los recursos necesarios, a los que les deben más de $50 millones, la universidad es gratuita, entonces sus ingresos son muy, muy mínimos, ¿no? Exactamente, y ahí está el punto sobre las CIES, porque todo esto depende del presupuesto asignado a la universidad para que continúe la gratuidad en la educación.
Quisiera entender algo. Yo ya estoy graduado de X carrera, pero de una universidad privada. ¿Puedo optar a esta licenciatura? Claro que lo puede hacer con este ingreso que antes se ha mencionado, con ese registro llenado de datos, sometiéndose al proceso general, y de esa manera llega bajo los términos de la gratuidad. Bueno, bastante interesante. Entonces, la licenciatura en Ciencias Políticas comienza en el 2025. Correcto. Semipresencial. Eso significa que la mayoría es en línea. Y eventualmente habrá que por lo menos una clase a la semana sea presencial. Que no es todo el día. No, no es todo el día. Es un margen, digamos, de 2 a 3 horas, digamos. Semanal, digamos, en lo presencial. Semanal en lo presencial. ¿Es gratis? Es gratis y debe seguir siendo gratis. Exacto. Ese es muy buen punto, ¿no? Es gratis y debe seguir siendo gratis. No es para que usted sea político. No. Entonces, es mire esto. Me costó aprender esto. Otra vez vamos acá. Hoy sí, y continúame. Es para que usted pueda tener políticas para. No es político partidista ni nada por el estilo. Bueno, quiero agradecer toda esta buena noticia que nos han dado a todos los oyentes de la 106.9, que tenemos una muy buena opción académica. Correcto. Para los que no terminaron una carrera. Y no es solo para los que van saliendo de bachillerato. No. Si alguien nunca terminó su carrera, si no estudió, si ya ha estudiado, puede optar. Correcto. Y como dijo el compañero Joel, de cualquier carrera que hayan terminado o no hayan terminado, ustedes pueden aprender, digamos, lo que es la licenciatura en ciencia política. Solo aprovechar un poco el espacio para, digamos, si ha despertado el interés y sin duda así será de los radioescuchas, comentarles que tenemos redes de contacto. Sí. Porque posiblemente habrán dudas que no hayan podido ser evacuadas aquí. Tenemos la página web de la facultad. A la página de la facultad la pueden buscar como googleando, ¿verdad? Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales UES, y ahí aparecerá el catálogo académico y el pensum de esta licenciatura. Entonces, ahí, todo lo que el compañero y yo hemos dicho, digamos, de forma oral acá, ahí aparecerá de forma escrita. La página de Facebook, contamos con una página de Facebook que es Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad de El Salvador. Y la licenciatura tiene un correo que es licenciatura.cp@ues.edu.sv. Todo en minúscula y repito, licenciatura.cp@ues.edu.sv. Si a usted le quedó alguna duda, algo aquí que hay no una pregunta entre tantas, pero que sí me llama la atención. ¿Y si salí de bachillerato en el 2010, puedo optar? Por los que hace 20 años. No, por supuesto que y sí. Y estuvo inactivo. Puede optar, puede optar. Tiene la educación superior, recordemos que es un derecho, ¿verdad? Si yo ya acredité que me gradué de bachillerato, aunque yo tenga 10, 20, 30 años de no estudiar y solo me dediqué a trabajar, pues no hay ningún problema. Si usted tiene sobre todo la curiosidad, la gana y está dispuesto a dar ese esfuerzo, la universidad lo espera con los brazos abiertos. Bueno, licenciado Joel Avilés, muchas gracias por habernos acompañado, traer estas noticias, y ¿por qué no? Más adelante podemos hablar ya cuando esté a punto de iniciar la carrera. Gracias a ustedes, gracias al público también. Excelente, me ha encantado este espacio y pues muy agradecido. Román Funes, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes, Francisco, gracias a la 106.9 por este espacio, y gracias a los radioescuchas que pues han tenido la paciencia y la curiosidad por esta buena noticia que traemos, y esperamos pues venirlos a visitar posteriormente, ¿verdad? Nos escuchamos el viernes. Nos escuchamos el viernes de Rock. Ahí estamos, perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Mañana, 7 de la mañana, estará con nosotros en el análisis de la semana Roberto Dubón y Franklin Martínez, acompañándonos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Está Fran Durán, que continúa con La Máquina del Tiempo. Para todos, muy buen día.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.